Que Dios les bendiga, amada iglesia. Les saluda el pastor Ariel Martínez y en esta ocasión estoy muy contento de poderme dirigir a ustedes, llegar hasta sus hogares y que juntos podamos disponer de este tiempo para meditar y reflexionar en la palabra de nuestro Dios. Así que le invito a que vaya conmigo a su Biblia y que podamos leerla en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo número 5, versículos 1 al 4. Primera Juan, capítulo 5, versículos 1 al 4. Dice la palabra del Señor: todo el que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre, ama también a sus hijos. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Amén. Ahí donde usted está, le invito a que pueda acompañarme y elevemos una oración. Bendito Dios y Padre, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que tenemos de acercarnos al texto bíblico y por medio de la lectura poder escuchar tus palabras, Señor. Te pedimos que en este momento tú nos acompañes y que tú guíes nuestros pensamientos y tú prepares nuestros corazones para saber discernir tu palabra y para poder atesorarla en lo más profundo de nuestro ser. Te damos a ti toda honra y gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermanos, en esta ocasión quiero compartir con ustedes el tema titulado Vivamos según nuestra fe. Vivamos según nuestra fe. Quiero iniciar diciendo lo siguiente. Dios nos ha llamado a la salvación por medio de Cristo Jesús. Creer en su sacrificio en la cruz del Calvario y en su resurrección de entre los muertos nos garantiza la justificación delante del Padre, el perdón por nuestros pecados. Cristo es el cumplimiento de todo el plan redentor de nuestro Dios para la humanidad. Esto es algo que debemos tener siempre en mente, ya que la identidad de nosotros como cristianos está cimentada en nuestra fe en Cristo y las enseñanzas del Maestro nos orientan en nuestro diario vivir. Por tanto, es de suma importancia que los cristianos tengamos la plena confianza en quien hemos creído, para poder transitar por la vida de la mano del Maestro, y con la certeza que nuestro Padre amoroso cuida de nosotros. Así podremos permanecer firmes ante las adversidades que se presenten en el camino. Y en esta ocasión, con base en el texto que hemos leído al principio, quiero que meditemos en 3 principios para vivir según nuestra fe en Cristo. El primero de estos principios lo encontramos en la primera parte del versículo 1, donde dice: todos los que creen que Jesús es el Cristo han nacido de Dios. Y el primer principio es este: creer que Jesús es el Cristo. Creer que Jesús es el Cristo. Debemos meditar en la importancia de esta afirmación tan poderosa. Y es que Cristo es mucho más que una manera en que se nombra a Jesús. Es mucho más que un nombre. A veces podemos creer que este es como el segundo nombre o el apellido de Jesús. No es así, hermano. Cristo es el título oficial de nuestro Señor Jesús, que posteriormente vino a usarse como un nombre. ¿A qué quiero llegar con esto de un título oficial? Ese título es relacionado con el de Mesías del Antiguo Testamento. Los judíos estaban esperando al Mesías, aquel que les traería libertad de la opresión en la que ellos vivían.
El término hebreo que ellos utilizaban es Mashiach, y que significa ungido. Este mismo término era usado también para referirse al sumo sacerdote o al rey como los ungidos de Dios para ocupar aquellos cargos. Lo cierto es que el Señor Jesús, como el Mesías esperado, es el ungido de Dios y a quien se le atribuye el título del Cristo. Por lo tanto, cuando nosotros creemos que Jesús es el Cristo, estamos confesando que Jesús es el sumo sacerdote, quien pagó con su sangre el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y declaramos entonces que Él es el Rey de nuestras vidas, quien gobierna y dirige todas nuestras acciones. Vaya declaración tan poderosa. Y es que creer en la cruz, hermanos, no significa solo creer en un hecho del pasado que se realizó con Jesús. Creer en la cruz tiene un significado mucho más profundo y especial. Quiero hacer mucho énfasis en ello, y es que creer en la cruz significa hacer la cruz de Cristo mi propia cruz. Esto es, dejarse crucificar juntamente con Cristo. Es decir, que yo debo despojarme del yo para permitir que Él viva en mí. Debo yo menguar para que Él crezca. Y en esto consiste la salvación, cuando nosotros morimos a nuestro viejo hombre y entonces resucitamos juntamente con Cristo para Dios. Y esto es solo por medio en la fe en el sacrificio de Jesús el Cristo. Solo por medio de nuestra fe. No existe otro camino, solo Cristo es el camino y la verdad y la vida. Amén. Primer principio entonces para vivir según nuestra fe es creer que Jesús es el Cristo. De allí es donde nosotros partimos. El segundo principio lo encontramos en la segunda parte del versículo 1 hasta la primera parte del versículo 3. Y este principio es demostrar el amor a Dios. Demostrar el amor a Dios. Y vamos a leer esta pequeña parte. Dice, y todo el que ama al Padre, ama también a sus hijos. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Vea usted qué precioso lo que este texto nos revela. Juan nos insta a amar al Padre y a sus hijos. El texto nos anima a demostrar amor al Padre cumpliendo sus mandamientos, es decir, siendo obedientes. Y como buenos hijos obedientes que aman y honran a su Padre, nuestra actitud debe ser de fidelidad hacia Dios. Es cierto, hermanos, nosotros somos seres imperfectos. Día a día nosotros cometemos errores, pecamos, pero Dios, Él conoce lo más profundo de nuestros corazones y conoce nuestras intenciones. Él sabe cuando nosotros nos estamos esforzando por cumplir sus mandamientos. Él ve esa intención. Y Él nos ama, hermanos, de una manera profunda e inigualable. La mejor forma entonces que nosotros tenemos de corresponder a ese amor es viviendo de una manera íntegra, apegada a sus mandamientos, haciendo nuestro mejor esfuerzo por permanecer fieles a Él, honrándole con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos y emociones y con nuestras acciones, pero al mismo tiempo demostrando amor con sus hijos, es decir, con nuestros hermanos. Y aquí, hermanos, es oportuno recalcar que
Aquel que ama a Dios debe amar también a su hermano, como el texto nos está indicando. Hermanos, nosotros predicamos de un Dios que por amor ha dado a su Hijo para morir en la cruz, para perdonar nuestros pecados. Por lo tanto, es de suma importancia que pongamos nosotros por obra ese amor del cual predicamos. Por más difícil que resulte, debemos aprender a amar a nuestros hermanos. ¿Y cómo lo hacemos? Soportando, perdonando, siendo pacientes, bondadosos con todos ellos. Por esa razón es que nuestro mensaje muchas veces llega a perder una credibilidad entre los que no conocen a Dios y comienzan a ver el Evangelio como algo muy complicado, muy difícil, porque a veces hablamos y cantamos muy bonito allí en el templo, ¿verdad? Pero en nuestro día a día no reflejamos lo que creemos con acciones prácticas. Vivimos guardando resentimiento en contra del hermano. No perdonamos cuando alguien nos ofende. Vivimos en contiendas o en pleitos. No, hermanos, de esa manera esa no es la manera correcta de podernos desarrollar como cristianos, de poder vivir según nuestra fe como cristianos. Debemos vivir amando a nuestros hermanos en la fe. Hermanos, hoy el mundo está lleno de tanto odio, lleno de tanto resentimiento, porque no se practica el amor. La iglesia, el cuerpo de Cristo, los hijos de Dios, debemos marcar una diferencia. Nosotros estamos llamados a ser luz y sal en el mundo. Demostremos el amor de Dios por medio de nuestras acciones, reflejando a Cristo en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque este es uno de los mandamientos. Y cuando nosotros obedecemos estos mandatos, estamos agradando a nuestro buen Dios. Estamos demostrándole amor a Él. Amén. Demostremos amor entonces a todos, a Dios y a todos nuestros hermanos. De aquí parte el último y el tercer principio que quiero mencionar en esta mañana. Y es vencer al mundo. Vencer al mundo. Veamos qué es lo que nos continúa diciendo el texto. En el versículo 4. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Hermanos, todos los que hemos nacido de Dios, los que hemos conocido a Cristo y hemos obedecido el Evangelio, tenemos la capacidad de vencer al mundo. Nuestra fe en Cristo es lo que nos ayuda a poder hacerlo. Como dije al principio, creer en Cristo significa creer en su sacrificio y permitir que mi entendimiento sea renovado para vivir según las enseñanzas del Maestro Jesús, quien acercó al mundo el reino de los cielos. El Hijo de Dios traspasó los cielos para venir a la tierra a instituir el reino de los cielos. Él nos enseñó a amar a todas las personas, como he dicho. Y esos son los principios prácticos del reino de los cielos. Amar a todos. Es un reino donde Él nos enseñó a pagar con la otra cara de la moneda. Él nos enseñó cosas tan valiosas como poder dar la otra mejilla cuando nos abofetean, a poder dar amor a los que nos odian, perdonar a los que nos ofenden hasta 70 veces 7. Y esto es por mencionar solo algunas de sus enseñanzas. Tantas enseñanzas tan bellas y maravillosas que el Señor Jesucristo nos dio.
esos principios del reino de los cielos instituidos aquí en la tierra. Por eso, cuando nosotros creemos en Cristo, Él se convierte en nuestro Salvador, porque Él nos rescata del mundo y nos enseña la manera correcta de vivir, según las enseñanzas del reino de amor, de paz y misericordia. Entonces, ¿a qué me refiero con este principio de vencer al mundo? Hablo de vencer al mundo con los principios y valores del reino de los cielos. Se trata de una fe práctica. Vea usted, el mundo está en tinieblas. Nosotros vencemos esas tinieblas con la luz de la palabra. En el mundo hoy está lleno de odio. Los cristianos vencemos el odio con amor. Hoy en día, el mundo está enfermo, literalmente. Pero nosotros tenemos de nuestro lado a Jehová Rafa, nuestro sanador. Y nosotros tenemos una relación íntima con Él por medio de Jesucristo. El mundo está lleno de una crisis económica. Pero nosotros tenemos de nuestro lado a Jehová Jireh, nuestro proveedor. Y hemos sido reconciliados, nos hemos acercado con Él por medio de nuestra fe. Entonces, es así como los cristianos vencemos al mundo, hermanos, con nuestra fe puesta en Cristo en todo momento, en los momentos de alegría, pero también en los momentos más adversos. Allí nosotros podemos alzar el rostro y fijar nuestra vista en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Podemos afrontar cualquier tipo de situaciones, circunstancias de este mundo a la manera de Cristo. Así es como vencemos al mundo. Así es como saldremos victoriosos. Y esa es nuestra esperanza. Hermanos, en conclusión, vivir según nuestra fe es entonces reconocer que Jesús posee la naturaleza y la esencia de Dios. Por tanto, solo Él tiene el poder para salvarnos. Por esa razón es que le seguimos. Por esa razón es que vivimos en Él. Y Él es quien nos trae de la muerte a la vida. Por la fe en su sacrificio hemos muerto al pecado y hemos resucitado juntamente con Cristo para Dios. Hemos sido transformados en nuevas criaturas. Pablo, quien pronunció palabras como estas, él tuvo un encuentro transformador con Jesús resucitado cuando iba camino a Damasco. Esto según Hechos 9. Ese encuentro que lo transformó por completo, convirtiéndolo de perseguidor de cristianos en un apóstol para los gentiles. Y es que, hermano, ese encuentro nos debe transformar de manera radical. Conocer a Cristo y seguir al Maestro debe verse reflejado en nuestras acciones diarias en pos de nuestro prójimo y de la sociedad. Debemos demostrar el amor a Dios y a Jesucristo con obediencia y con acciones prácticas. Es tiempo ya que dejemos a un lado las contiendas, que dejemos a un lado todos aquellos roces entre nosotros y que nos demostremos amor. Ya es tiempo que dejemos de ver la paja en el ojo ajeno y que el encuentro con Cristo produzca algo real y verdadero en nosotros, que podamos vivir según nuestra fe, amando a Dios, amándole a nuestro Padre, obedeciendo sus mandamientos, pero que podamos amar de esa misma forma a nuestro prójimo. La fe en Cristo debe marcar la vida del cristiano y debe producir cambios significativos en su vida. Debe transformarnos, hermanos, en personas llenas del amor de Dios,
que puedan ser sal para un mundo tan desabrido y que puedan ser luz en un contexto tan oscuro. Esa es la forma de vencer al mundo. Tenemos un arma poderosa y es la cruz de Cristo. Hermanos, como cristianos, demostremos menos odio y más amor. El mensaje de Jesús, el Cristo, debe verse reflejado en nosotros. Somos embajadores del reino, somos agentes del reino de los cielos. Todos aquellos que hemos conocido y encarnado su mensaje, somos responsables de demostrar al mundo ese mensaje, de proclamar a toda criatura ese mensaje de salvación. Termino con esto. 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, es decir, a nosotros, es poder de Dios. Para muchos hermanos, nuestra fe en Cristo puede parecer una locura, pero para nosotros es esa verdad poderosa que nos ha transformado y que es capaz de transformar al mundo. Ese mensaje del reino, de amor, de paz, de misericordia, debemos proclamarlo al mundo, empezando por nuestro testimonio, por nuestras propias vidas. Tenemos que contarle al mundo, aún sin palabras, que hay salvación en Cristo, que hay nueva vida en Cristo, hay libertad en Cristo y Él es nuestra esperanza. Esa es la manera de vivir según nuestra fe. Allí en donde usted está, le invito a que pueda orar junto conmigo para pedirle al Señor que sea Él quien nos guíe y nos fortalezca en medio de este peregrinaje de fe. Gracias, mi buen Dios y Padre, te damos por este tiempo que has permitido para que nosotros reflexionemos en tu palabra. Señor, te queremos pedir que tú seas quien nos fortalezca en los momentos de debilidad. Que tú seas, Padre, sobre nosotros en todo tiempo y en nosotros. Espíritu Santo, guíanos para vivir según tus enseñanzas. Que podamos tomar siempre las mejores decisiones, creyendo que tú, Jesús, eres el Cristo, el único capaz de transformar, el único capaz de hacer nuevas todas las cosas, para que así nosotros podamos demostrarte amor a ti, honrando tus mandamientos y amando a nuestro prójimo. Que podamos vencer al mundo, que podamos vencer a ese reino de las tinieblas con el reino de los cielos, con los principios prácticos que tú, Jesús, nos has enseñado. Padre, yo oro por cada uno de mis hermanos que está en esta ocasión sintonizando esta transmisión. Los bendigo en el nombre de Jesús. Fortalécelos con poder por tu Espíritu, Señor, y bendícele de una manera integral. Que tu ángel acampe siempre alrededor de ellos y los defienda. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Ha sido para mí un gusto poder compartir nuevamente con ustedes la palabra. Les animo a que sigan conectados por estos medios digitales. Si puedes seguirnos en nuestra página de Facebook sería perfecto. Aparecemos como IDEC Las Fuentes. En YouTube también IDEC Las Fuentes. Ahí puedes seguirnos y estar conectado con todo nuestro contenido. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Nos vemos en una próxima. Amén.